Ahora bien, el acelerado poblamiento de la zona norte de la Nueva España de alguna manera era un proceso normal, pero este se va a potenciar, se va a agudizar con el descubrimiento del mineral de Parral en julio de 1631. Ahí se desbordó prácticamente la llegada de españoles y aliados, y eso iba a generar evidentemente conflictos, sobre todo en el tema de territorialidad. Pero bien, vamos a un contexto más general para ir aterrizando en este tema de Juan Mapós. Y el referente que nos hace Cramusel pues, es el que se focaliza a la rebelión tepehuana en 1616, que concluye en 1620 con miles de tepehuanos muertos y sobre todo otra vez una aliada importante de las huestes españolas, la viruela, que prácticamente sofocó este alzamiento, que incluso llegó hasta la zona cercana ya a la capital de la actual Chihuahua, es decir, esta rebelión abarcó estas dos entidades actuales, Durango y Chihuahua. Y tan pronto se establecen ya poco a poco los españoles en la zona del Bolsón, pues empiezan evidentemente las necesidades, sobre todo de mano de obra, sobre todo de la extracción de la sal para la amalgama de la plata, en la distribución de alimentos. La distribución lo hacían los grupos indígenas que tenían mayor jerarquía militar y cierto acercamiento con los españoles, caso de los tarahumaras, de los tepehuanes, de los tobosos, mientras que los indígenas que se resistían pues eran confinados a la parte sur de la Nueva España, alejados de las familias, los niños alejados de sus madres. Muchos niños morían de enfermedad o el propio descuido que se iba generando. Entonces, el momento era álgido, era difícil, complicado, era violento, y ahí es donde se da la adolescencia y la juventud de Juan Mapós. Ahora, los españoles también rápidamente requerían una ruta que conectara Parral, que era la zona de extracción de minerales, que era Durango, la capital de esa gubernatura, y la Ciudad de México, que era la sede del virreinato. Había pues la necesidad de que el flujo de mercancía se diera de manera pronta por estos lugares. Cabe señalar que el famoso Camino Real de Tierra Adentro o Camino de Santa Fe bordeaba el Bolsón de Mapimí, esta ruta que iba desde la Ciudad de México, la capital del virreinato, hasta Santa Fe, hoy en Nuevo México, en los Estados Unidos. Bien, había que colocar también los famosos presidios, que eran vigilancia de soldados españoles, y se coloca el presidio de Cerro Gordo, allá por el año de 1646, mediados del siglo XVII, hoy perteneciente al municipio de Hidalgo, en nuestro estado de Durango. Se coloca también una especie de compañía volante que le llamaban, miren, de ahí viene la palabra volanta, cuando hay alguna inspección de la autoridad que es repentina, que no está fija, se le llama volanta hoy en día de manera regular, de manera popular, porque es movible. Bien, había una volanta entre Parral y Durango, entre el mineral y la capital de la Nueva Vizcaya, y ya hasta que se coloca de manera definitiva esta en lo que es el Valle de San Bartolomé, hoy Valle de Allende, un bonito lugar en el estado de Chihuahua. Bien, por último, en este segmento va a haber una batalla que va a definir muchas cosas en esta región. Yo la equipararía, por ejemplo, con las batallas del Mixtón, allá en 1540 al 42 en Zacatecas, donde surgieron los liderazgos como Francisco Tenamastl, ¿verdad?, que fue el gran líder. La puedo comparar también con las batallas en Tepehuanes, donde surge Cuautlátac o surge Francisco Gogoxito como los líderes de los tepehuanes. Entonces, aquí también hay otra batalla, más fija la fecha, 29 de septiembre de 1652, que es la batalla del Peñol de San Miguel de Nonolat, que es un lugar, aquí lo pueden apreciar, que tiene una montaña plana y alrededor está un valle enorme. Está cerca de lo que hoy es la zona de Hércules en el actual estado de Coahuila. Esa batalla fue definitiva y esa batalla marcó a Juan Mapós porque fue una matanza terrible de indígenas de este ejército
Hay que ver esto, ¿eh? Es una especie de, nuevamente, la misma experiencia, es una especie de eco de lo que pasó en 1519-1521, porque eran 150 españoles y 600 indígenas. Si lo vemos de esa manera, se reproduce o se vuelve a generar la misma situación que prácticamente había pasado poco más de un siglo antes en el Valle del Anáhuac. Decíamos en algún video, los principales aliados de los españoles eran los tarahumaras y los conchos. Mueren muchos, muchos huyen y algunos son hechos prisioneros y son prácticamente esclavizados y vendidos a quienes transitaban por el camino real. Igual los niños desahuciados, solos. Entonces esto también generó que los liderazgos de esta zona se hubiesen afianzado más, puesto que dos de los líderes, don Cristóbal, que era el líder toboso, y el propio Gavilán, el padre de Juan Mapós, o no estaban ahí o huyen, porque huyen muchos de ellos, a pesar de la agresividad, tienen la posibilidad de huir y de consecuentemente reorganizarse para atacar a las fuerzas españolas en tiempo subsecuente. Diego Fajardo, el gobernador, incluso se queda con 400 tarahumaras a los que comercia, situación que se torna complicada para él, puesto que es requerido por la autoridad española e incluso es mandado a España debido a esta situación. Vean los claroscuros que hay con los españoles, ¿no? Primeramente una matanza y un ataque a los grupos de ahí, pero también cómo se castigaba, yo le llamaría una especie de doble discurso, en este caso al propio gobernador de la Nueva Vizcaya, prácticamente aislándolo de la gubernatura y mandándolo a España. Hay muchas cosas que tenemos que ver respecto a la irrupción española en el norte. Entonces, este es el video número 2 y seguimos avanzando en torno al análisis de la figura de Juan Mapós.